Muy buenas a todos, chicos, bienvenidos a este nuevo vídeo del canal. En el día de hoy vamos a hablar de criptomonedas. Creo que es un tema de bastante actualidad por el hecho de que en los últimos días, en las últimas semanas, pues prácticamente todas no han parado de caer. Y entonces pues aquí, en estos momentos de incertidumbre, en estos momentos en los que los activos caen, pues empiezan las críticas, empiezan el escepticismo, empiezan a surgir algún tipo de artículos dando opinión de que las criptomonedas no sirven para nada. Bueno, vosotros ya sabéis, porque lo he explicado muchas veces en el canal, que a mí el concepto de blockchain me encanta, el concepto de las criptomonedas me gusta mucho también, estoy invertido en ellas y bueno, de alguna manera quería dar mi opinión con respecto a qué es lo que está pasando en el mercado y sobre todo cuál es un poco mi convicción de cara a largo plazo. Nos vamos a centrar en un modelo de valoración de activos, nos vamos a centrar también en algunos factores que creo que son determinantes a la hora de creer o no creer en las criptomonedas y luego pues obviamente hablaremos de las cosas negativas que también pueden tener. Dicho esto, creo que ha quedado un vídeo muy interesante y vamos a por ello. Bien, lo primero que vamos a hacer en este vídeo es establecer un contexto genérico desde el que vamos a trabajar y desde el que vamos a explicar dos elementos muy importantes. Lo primero, la aplicación real que pueden llegar a tener las criptomonedas en este momento en el que todo es escepticismo, en este momento en el que todo es catastrofista. Bueno, vamos a darle una revisión y os voy a plantear una forma de pensar, una perspectiva que a lo mejor muchos de vosotros no os habéis planteado y que quizá vais a compartir conmigo. Y en el segundo caso, es decir, la segunda parte de este vídeo, vamos a analizar pues cuál podría llegar a ser el precio objetivo del Bitcoin a través de un modelo de valoración de activos que me parece bastante interesante y bastante útil para activos como las criptomonedas. Entonces, vamos con lo primero. ¿Qué es lo que nos encontramos? Pues hemos vivido un rally tremendamente alcista a lo largo de todo este año 2021 y en la última fase pues nos encontramos con un descanso, con un retroceso. Bien, en estas etapas, es decir, en estos momentos en los que los precios caen, en los que la volatilidad aumenta, en los que la incertidumbre pues cada vez es más grande, suelen aparecer obviamente personas escépticas que se centran o que tratan de señalar pues puntos negativos que obviamente son reales, es decir, son existentes ahora mismo en la tecnología del blockchain, en la tecnología de las criptomonedas y que yo comparto. Entre ellos, que son activos que tienen una alta volatilidad, que son activos que ahora mismo no son lo suficientemente útiles como para ir al supermercado y poder comprar, es decir, que no tiene una utilidad transaccional real. Y luego otra cosa que también es evidente, ¿no? De las miles de criptomonedas que hay, yo, comparto el hecho de que muchas de ellas en el futuro no van a existir o que van a tener una capitalización bursátil residual y que no van a servir para prácticamente nada. Pero cerremos un poquito el concepto, ¿no? Es decir, enfoquémonos. Y vamos a referirnos, pues eso, a las 4, 5, 6, 7, 8 criptomonedas más importantes que ahora mismo pues tienen una capitalización bursátil grande. Es decir, aquellas que consideramos que en el medio plazo pues estos proyectos van a mantenerse y que van a seguir creciendo. Bien, aquí es donde va mi análisis y aquí es donde va la reflexión que os quiero plantear. Y es lo siguiente, fijaros, siempre que estamos hablando de que las criptomonedas son activos volátiles, de que son activos que no guardan o que no tienen la capacidad para ser reservas de valor, siempre lo estamos comparando de normal o siempre lo estamos enfrentando con la capacidad que tiene el euro, que tiene el dólar, que tiene el oro. Pero yo creo que el análisis no está tan ahí y os lo voy a enseñar. Os quiero hablar de un documental muy interesante que podéis encontrar en Amazon Prime Video o probablemente en YouTube, creo que está subido también, y que, bueno, te hace pensar, te hace darle una vuelta a precisamente la reflexión que os quiero traer hoy al vídeo. Siempre que nosotros estamos hablando de que el Bitcoin tiene una alta volatilidad, de que el Bitcoin ahora mismo nos sirve para comprar y vender cosas, ¿no? Siempre estamos viéndolo desde nuestra perspectiva en la que vivimos en un país, en la que hay un banco central, en la que la economía pues está regulada, en la que los procesos ya están establecidos, pero no nos olvidemos que el mundo es muy grande, que hay economías en este mundo, por desgracia, que funcionan bastante mal, cuya divisa no es precisamente fuerte, y donde a lo mejor la volatilidad que estamos pensando que nos parece excesiva en el Bitcoin, a lo mejor
dentro de esas economías, pues la volatilidad es tremendamente asumible. Aquí pues lo que os presento es un documental que, como os digo, tremendamente recomendable, que se llama Banking on Africa, que lo que viene a hablar es de que África se trata de uno de los continentes, pues por desgracia, menos bancarizados del mundo. No hay oficinas, no hay, digamos, no hay coherencia, ¿no? A nivel centralizado, no hay una política monetaria. Bueno, y aquí cada uno en su país pues hace lo que buenamente puede, y donde las divisas pues prácticamente pierden todo su valor al cabo del poco tiempo. Aquí estamos viendo periodos inflacionarios de miles y miles % anuales, y en los que probablemente la capacidad que tiene el Bitcoin o algún tipo de criptomoneda sí que tiene una utilidad real, potencial, en el medio y largo plazo. ¿Por qué? Pues porque pensad, una red bancaria pues se debe de nutrir de oficinas y se debe de nutrir de una serie de infraestructuras que, en el caso de las criptomonedas, con simple wifi, con simple acceso a internet, que es uno de los objetivos que se plantean para el año 2050 que pueda tener en África concretamente, con un intento de digitalización global, pues pueda dar acceso a muchísima gente que quizá viviendo incluso en espacios rurales, que no tiene acceso a ningún tipo de divisa, o en el caso de que la tenga, al cabo del poco tiempo esa divisa pierde completamente su valor. Lo que nos está permitiendo es dar acceso a muchísima gente que ahora mismo no lo tiene, a un sistema cambiario y a un sistema de economía que no está centralizada, que no es manipulable y que obviamente puede utilizar desde cualquier lugar del mundo siempre que tenga acceso a Wi-Fi. Y voy más con la reflexión. No pensemos solo en África, pensemos en Argentina, pensemos en Venezuela, países en los que la moneda pues, se devalúa con tremenda facilidad. Que le pregunten a una persona que tenga bolívares venezolanos si la volatilidad del Bitcoin le parece elevada. Probablemente os diga que no. Probablemente os diga que ojalá pudiera tener Bitcoins. Y aquí es donde está la clave de todo esto. No pensemos en nuestros argumentos llevados desde la comparativa o desde el enfrentamiento de que el Bitcoin va a solucionar problemas que ya está solucionando el euro, que ya está solucionando el dólar, sino todo lo contrario. Lo que se pretende aquí es que sea una moneda, que sea una forma de acceder a un mercado que ahora mismo no se puede, para personas que por desgracia no están bancarizadas o que están en sistemas monetarios y cambiarios tremendamente devaluados por políticas de sus bancos centrales que obviamente y por desgracia pues no lo están haciendo nada bien. Y con este gráfico que tenéis ahora mismo quiero reforzar un poquito este planteamiento. Fijaros, lo que tenéis ahora mismo en pantalla pues es la red de fibra óptica que recorre en este caso el continente africano. Como podéis ver en estos puntitos discontinuos, estamos hablando de todas esas líneas, de todos esos kilómetros que están pendientes de ser construidos. Y como estáis observando, la fibra óptica actual, sobre todo pues en esa parte sur, ¿no? Que es toda esa parte de Sudáfrica que estamos observando, ya empieza a tener pues cierto grado de avance. Obviamente no lo podemos comparar con Europa, ¿no? Pero en cualquier caso, los avances que se están realizando en este tipo de continentes pues son positivos. Y esto lo que nos lleva a pensar es que, obviamente, la adopción que puede tener una persona en África simplemente con un acceso a Internet, con un acceso a un wallet y con un acceso a una billetera, ¿no? A una billetera de criptomonedas, probablemente le podrá dar muchísimo más uso que el que le podemos dar nosotros en nuestro día a día, en el que todos los comercios pues ya se trabajan, o ya trabajan obviamente, con euros o con dólares. Y aquí está la reflexión, aquí es donde yo os lo quiero plantear. ¿Y por qué os hablaba de este documental? Porque precisamente pone el caso, o trata de analizar el caso de personas como tú, como yo, que en este caso pues viven en África y que gracias al Bitcoin pues han podido evolucionar, han podido unirse a este proceso tecnológico y que obviamente pues tratan de desarrollar proyectos que permitan la bancarización de personas que ahora mismo no pueden llegar a tener acceso y que obviamente les pueda permitir un desarrollo tecnológico muchísimo mayor que el que tienen, y sobre todo en países en los que sus políticas monetarias son bastante débiles. Y además, sumado a toda esta reflexión, os quiero plantear que en Europa el desarrollo a nivel
de integración de Bitcoin con respecto al resto de divisas sigue su curso. Es decir, esta es una noticia de esta semana. El BBVA se estrena como el primer banco del euro en ofrecer compraventa de Bitcoins. Es decir, que ya va a permitir a sus clientes operar a través del mundo de las criptomonedas. Entonces, ¿qué es lo que os planteo? Es decir, ¿cuál es la reflexión de este vídeo? Que no nos centremos solo en, bueno, es que la criptomoneda se puede mover, es que no es una reserva de valor. Bueno, al final es algo que dependerá de la adopción del público en general y que ese público en general debemos de considerarlo a nivel global. Y que obviamente en Europa, aquellas entidades que son las más preocupadas porque esto se pueda desarrollar, como son los bancos, ya están tratando de hacerse con el control y con la distribución de todas estas criptomonedas para adoptarlas como una más. Y para muestra un botón, que aquí tenéis el BBVA estrenándose como primer banco y probablemente si lo hace el BBVA, pese a que es un banco tecnológicamente muy puntero, iremos viendo cómo esta adopción se va trasladando a muchísimas otras entidades. Entendido esto también, os he querido traer la comparativa de los 10 principales activos que mayor capitalización bursátil tienen a nivel mundial. El primero de ellos es el oro, el segundo es la empresa Apple, Microsoft, Alphabet, Saudi Aramco, Amazon, la plata, que la tenemos aquí, y en 10º lugar el Bitcoin con casi 1 trillón americano de capitalización bursátil. Es decir, estamos hablando de que ya casi representa el 10% de la capitalización total que tiene el oro. Esto es importante porque, vaya, me parece un dato completamente relevante. Me parece un dato que demuestra que existe una adopción real y que pese a no cumplir con la misma función, que es la de reserva de valor pura y dura a día de hoy, es algo que en el futuro probablemente se vaya acercando. Y que cuando se hayan podido minar prácticamente todos los bitcoins que se estiman, ¿no?, que se espera que se puedan minar, que en este caso son 21 millones, probablemente el porcentaje de capitalización del bitcoin frente al oro, este porcentaje que veis aquí del 10%, sea muchísimo mayor. Por lo tanto, no nos quedemos solo con el cortoplacismo de que si el bitcoin ha subido un 5, un 10, un 25, sino que nos quedemos más con esa transición a futuro que puede tener una tecnología como el bitcoin o como cualquier otra criptomoneda de las principales. Insisto, muchas de ellas van a desaparecer, insisto, muchas de ellas tienen un gran riesgo de que podamos perder todo nuestro dinero, pero si lo entendemos como una transición en la que habrá criptomonedas, y desde mi punto de vista esto es completamente personal, entre ellas el Bitcoin, que creo que lo van a poder hacer muy bien en el largo plazo si se consigue esa adopción de personas, de público en países en los que su política monetaria o su capacidad de bancarización sea ínfima, creo que lo va a poder hacer muy bien en el futuro. Y ahora por último, como os había prometido, en esta segunda parte del vídeo vamos a hablar de una metodología, de un modelo de valoración que nos permite, pues de alguna manera, tener predicciones sobre el valor potencial que puede llegar a tener el Bitcoin, ¿no? Este modelo se conoce como Stock to Flow, que viene a ser una relación que existe entre la capacidad que tenemos de obtener un activo al año con todos aquellos que ya están en circulación. Es decir, la capacidad que tenemos de minar oro, es decir, de sacar de una mina cantidades de oro frente a pues todo el oro que hay en circulación ahora mismo, ¿no? Entonces ese mismo ratio que se utiliza para plantear una valoración de cuál es el precio potencial que tiene el oro, también lo podemos aplicar a activos que en este caso, pese a que es una minería digital, también le puede aplicar a una tecnología o a una criptomoneda como el Bitcoin. Fijaros aquí, tenemos una escala logarítmica en la que tenemos pues, los precios del Bitcoin. Tenemos esta zona de aquí, que es el Stock to Flow, a 463 días. Y tenemos una cosa muy interesante, que son los días que quedan para el próximo halving. Un halving, lo explico rápidamente, cada minero, conforme va validando transacciones, recibe una recompensa. Pues un halving es que cada X tiempo, cada X bloques, cada X transacciones validadas, la recompensa se divide entre dos, ¿no? Ahí half, la mitad, pues por eso es importante, ¿no? ¿Y qué es lo que ocurre? Fijaros como cuando quedan muchos días para el próximo halving, que es cuando estamos viendo esas zonas rojas,
estas zonas que veis aquí, es decir, que queda mucho tiempo para el halving, la tendencia suele ser bastante alcista. Cosas interesantes que vemos aquí, pues obviamente desde el año 2010 la correlación que ha tenido con respecto a este Stock to Flow Method, es decir, el precio del Bitcoin, ha mantenido una correlación bastante similar a la establecida por este modelo de valoración. Por lo tanto, me parece cuanto menos interesante de poder entender pues cuál sería un valor potencial al cual podría alcanzar la criptomoneda Bitcoin. Fijaros aquí, como objetivo potencial que nos da pues en las próximas etapas, en los próximos años hasta 2024, que hay otro de los halving, pues nos da un valor potencial de unos $100.000, que es algo que desde mi punto de vista no me parece descabellado, y sobre todo si se van cumpliendo las premisas de adopción de muchísimas personas que ahora mismo están fuera del Bitcoin y que obviamente pues, puedan llegar a tener capacidad o por lo menos posibilidad de interactuar con la tecnología. Además, por último, quería explicaros de una manera un poquito más técnica cómo podemos representar todo ello, cuál es el fondo que hay detrás de este modelo de valoración como es el Stock to Flow. Ya hemos dicho que se trata de establecer cuántos años en la tasa de producción actual se requieren para alcanzar el stock actual. Pues en el caso del oro se calcula aproximadamente que tenemos 185.000 toneladas métricas, es decir, ahora mismo de oro en circulación en la Tierra, y que se extraen alrededor de unas 3.000 toneladas métricas al año. Es decir, necesitaríamos 62 años para obtener todo el oro que existe actualmente. ¿Qué es lo que pasa? Que obviamente cuanto mayor es el valor, pues es decir, cuanto mayor es este numerito, mayor es el valor que tiene el propio oro. ¿Por qué? Porque nos va a costar muchísimo más, hay más escasez de este activo. En el caso del Stock to Flow del Bitcoin, actualmente está cercano a 27. Pero ojo, porque este número, con el halving, es decir, con la recompensa, con la capacidad que existirá en el futuro para poder obtener estos nuevos Bitcoin, este número se irá multiplicando por 2, por 2, por 2, y lo que producirá es que este numerito, este número de años, este Stock to Flow Method, lo que produce es que la valoración del propio activo sea mayor porque será más escaso. El número de Bitcoins minados al año será menor con respecto a todos aquellos que existen. Y fijaros aquí que os lo planteo, en el halving del 2024 el Stock to Flow estará cercano a los 113, es decir, prácticamente el doble de la métrica que estamos viendo en el oro. Bueno, esto al final es un método de valoración, no tiene por qué ser exacto, pero es algo que en el fondo para mí tiene sentido. Y es decir, si hay adopción, si hay demanda y el activo es más escaso, o el activo que se está creando se crea a un menor ritmo del existente, ¿no? Es decir, se crea cada vez a un menor ritmo, pues obviamente lo que nos plantea es que el precio, o la teoría nos dice que el valor de ese activo tenderá a subir. Entonces, bueno, aquí os lo dejo también como curiosidad para que veáis más o menos cada cuánto es el halving, que ya hemos dicho que es la reducción de las recompensas que obtienen y por lo tanto pues los bitcoins minados año a año serán menores, ¿vale? Pero en cualquier caso, si el numerador aumenta y el denominador disminuye, pues esto obviamente irá creciendo. ¿Hasta qué punto? Pues hasta plantear en el año 2024 que el Stock to Flow sea de 113, mientras que el del oro actualmente siempre va a ser de 62. ¿Vale? O va a estar cercano a 62, salvo que la tecnología aumente y de 3.000 pues podamos pasar a 5.000 o a 7.000 o a 8.000, que me parecería un poco descabellado. Pero bueno, en cualquier caso, esto es lo que yo os quería explicar. Como conclusión, lo que planteo en este vídeo es que tratemos de reflexionar y que no nos quedemos solo con el titular, con el corto plazo, que veamos todo pues a nivel de big picture, a nivel agregado. ¿Por qué? Pues bueno, lo que os he explicado en este vídeo es una opinión personal. Esto no implica que el Bitcoin se pueda ir a cero. Esto no implica que toda mi inversión pueda valer cero en el futuro. Pero bueno, me permite a mí tener cierta convicción, tener de alguna manera un argumento de cara a creer y a entender por qué hago lo que hago y por qué invierto donde invierto. Muchas veces yo puedo tener toda la convicción del mundo, pero estar desacertado. Pero por otra parte, lo que quiero reflexionar en el día de hoy es eso, es que no os dejéis guiar por opiniones de otras personas que no están basadas en un cierto análisis, que no sea, pues bueno, alguien piensa que esto no vale para nada.
y ya está, y yo me lo creo y hago o no hago en función de lo que esta persona me ha dicho. No, esto se trata de expresaros una forma diferente de pensar, un modelo que a mí me parece que tiene cierta lógica y que obviamente os invito a que seáis vosotros quienes tengáis el vuestro y quienes os plantee, pues oye, la convicción a invertir o la convicción a no invertir en función de vuestro propio análisis y de vuestro propio estudio. Dicho esto, finalizo ya con el vídeo. Creo que nos hemos pasado un poquito de tiempo, pero me apetecía tocar todos estos temas. Te recuerdo también que en la descripción pues, tienes un pequeñito link de referidos para Coinbase, que ya sabéis que es el exchange que yo utilizo para la compra de criptomonedas. Si te registras con ese código, pues directamente tienes descuento en las primeras comisiones, y lo cual pues bueno, te viene bien a ti y también apoyas muchísimo el canal. Yo os agradezco a todas las personas que ya os habéis registrado a través de ese enlace, y bueno, con esto lo damos por finalizado. Espero que te haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.